Vale, a ver. La historia de la crucifixión es una de las más conocidas del mundo, ¿verdad? Pero, ¿y si la miramos con otros ojos? ¿Con los ojos de un detective? ¿De un científico? Pues eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a meternos de lleno en los hechos, los datos históricos y forenses que hay detrás de la pasión. Para empezar, hay que dejar algo claro, y es que si dejamos a un lado la fe por un momento, casi nadie, ni siquiera los historiadores más escépticos, duda de que hace 2000 años existió un hombre llamado Jesús. Hablamos de un líder judío, un disidente en lo que hoy es Israel, y cuyas ideas, bueno, digamos que empezaron a poner bastante nerviosos a los jefes del Imperio Romano. Y aquí esta cita del historiador André Leonardo Chevitalese da en el clavo. Es que es la clave de todo esto. Nos obliga a hacer una distinción que es fundamental. Una cosa es el hombre que pisó la tierra, el Jesús histórico, y otra muy distinta es la figura que se construye después de su muerte, el Jesús de la fe. Fijaos en este contraste, porque es que no puede ser más claro. Por un lado tenemos al Jesús histórico. Para los historiadores, un disidente político que Roma consideró una amenaza y por tanto ejecutó. Punto. Pero por otro lado está el Jesús de la fe, esa figura religiosa que moldearon sus seguidores, gente como Pablo de Tarso, ya en la siguiente generación. Muy bien. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué hizo este hombre para que el imperio más poderoso de la Tierra lo viera como un enemigo? ¿Cuál fue su crimen político? Pues su mensaje sobre el reino de Dios se apoyaba básicamente en 4 pilares que eran como 4 puñetazos directos a la autoridad romana. A ver, primero hablaba de una justicia divina que estaba por encima de la del César, imagínate. Segundo, predicaba un reino de paz, justo lo contrario a un imperio que se basaba en la guerra. Tercero, prometía comida y abundancia para los pobres, para los campesinos, un desafío total al sistema. Y cuarto, hablaba de igualdad entre hombres y mujeres. Esto en esa época era revolucionario y para Roma peligrosísimo. Con este panorama, la visión histórica nos dice que nos olvidemos de largos juicios y procesos complejos. No, su arresto y ejecución fueron fulminantes. ¿Por qué? Pues porque se acercaba la Pascua, una festividad que caldeaba mucho los ánimos, y los romanos querían cortar de raíz cualquier posible rebelión. Fue una decisión puramente pragmática, una maniobra política para mantener el control. Vale, y ahora hablemos del castigo en sí, la crucifixión. Porque el método que usaron para ejecutarle nos cuenta muchísimo sobre cómo Roma veía su supuesto crimen. Y aquí hay que entender algo que es, bueno, bastante chocante. La crucifixión no fue algo especial para él, para nada. Era una pena de muerte súper común en el Imperio Romano, que se usaba desde el 217 a.C. ¿Para quiénes? Pues para esclavos, para rebeldes, para cualquiera que no fuera ciudadano romano y se saliera del tiesto. Era sobre todo un espectáculo público para demostrar quién mandaba. De hecho, para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, unos 40 años después de la muerte de Jesús, tras el asedio de Jerusalén, los romanos crucificaron a miles de judíos. ¡Miles! Hablamos de una herramienta de terrorismo de Estado a una escala masiva. Y ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a dejar un poco la historia y a ponernos la bata de forense. Porque lo que hizo el doctor Frederick Zugibe fue precisamente eso, aplicar la ciencia forense moderna para entender a nivel físico qué pasaba exactamente en una crucifixión. La investigación de Zugibe revela detalles escalofriantes, la verdad. Por ejemplo, los 39 latigazos con un látigo que llevaba trozos de metal y hueso, provocando un daño y una pérdida de sangre brutales. O el hecho de que el condenado no cargaba la cruz entera, sino solo el travesaño, que ya pesaba unos 22 kilos. Y algo muy importante, los clavos, de más de 12 centímetros, no se clavaban en las palmas de las manos, que se desgarrarían, sino en las muñecas para poder soportar el peso del cuerpo. Y por supuesto, la corona, hecha de un espino con púas larguísimas capaces de perforar nervios del cráneo. Cada detalle fue analizado para entender el sufrimiento real. Entonces, ¿de qué murió exactamente una persona en la cruz? Ha habido varias teorías científicas. Una es la asfixia, porque llega un punto en que los músculos se agotan y no se puede respirar. Es posible, pero Zugibe no cree que fuera la causa principal. Otra es un ataque al corazón, un infarto, por el estrés tan extremo. Seguramente contribuyó, pero la conclusión forense del doctor Zugibe es muy clara. La causa principal de la muerte fue el shock hemorrágico, es decir, el corazón se paró por la pérdida masiva de sangre de toda la tortura previa. Y esto nos lleva al último punto, y quizás al punto donde la historia y la teología chocan de una forma más radical. ¿Qué pasó con el cuerpo? Porque para los romanos la cosa no acababa con la muerte, ni mucho menos. El castigo seguía. Negarle a alguien un entierro, dejar su cuerpo expuesto, era una parte esencial de la humillación, del mensaje que querían enviar.
Y de nuevo, el historiador Chevy Tarese es muy tajante. Desde un punto de vista histórico, a un crucificado no se le enterraba. El cuerpo se quedaba ahí, en la cruz, para que se lo comieran las alimañas, como un aviso para navegantes. Y claro, esto choca de frente con la narrativa teológica, que necesita un cuerpo enterrado para que luego pueda haber una resurrección. Así que, al final, todo nos lleva a esta pregunta, ¿no? Cuando separamos el hecho histórico de la construcción teológica posterior, ¿cómo cambia nuestra forma de ver esta historia? Analizarla con las herramientas de la ciencia y de la historia nos da una perspectiva completamente diferente y nos obliga a reflexionar sobre cómo se construyen los grandes relatos que han dado forma a nuestro mundo.